Terror en Semana Santa. En un pequeño pueblo, la celebración de Semana Santa era un evento muy esperado por todos. Las calles se llenaban de coloridos altares y la gente se preparaba para participar en las procesiones religiosas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esa Semana Santa se convertiría en una pesadilla aterradora. Todo comenzó la noche del Jueves Santo cuando una extraña niebla comenzó a cubrir el pueblo. La niebla era espesa y oscura y parecía emanar una presencia maligna. Los lugareños, desconcertados, intentaron refugiarse en sus hogares, pero pronto descubrieron que estaban atrapados. A medida que la niebla se volvía más densa, sucedieron cosas inexplicables. Gritos aterradores resonaban en las calles vacías y sombras siniestras se movían entre las casas. Los altares religiosos se volvieron macabros con figuras sagradas distorsionadas y sangre falsa que parecía real. La tensión y el miedo se apoderaron de los habitantes del pueblo. Algunos intentaron huir, pero se encontraron con que todas las salidas estaban bloqueadas por una fuerza sobrenatural. Estaban atrapados en su propio infierno personal. A medida que avanzaban los días de la Semana Santa, el terror se intensificaba. Los lugareños comenzaron a desaparecer misteriosamente, dejando solo rastros de sangre y desesperación. Nadie sabía quién sería el próximo en caer víctima de la oscuridad que acechaba en las sombras. Los pocos valientes que se atrevieron a investigar descubrieron una antigua leyenda oculta en los archivos del pueblo. Se decía que siglos atrás, durante una Semana Santa similar, una secta satánica había realizado un ritual oscuro en el pueblo, invocando fuerzas malévolas que se habían quedado atrapadas en el lugar. Ahora, esas fuerzas se habían liberado y estaban sedientas de sangre y sufrimiento. El pueblo se había convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal, y los lugareños estaban atrapados en medio de la pesadilla. Finalmente, el domingo de resurrección, cuando todo parecía perdido, un grupo de supervivientes decidió enfrentarse a las fuerzas malignas. Utilizando símbolos sagrados y su fe inquebrantable, lucharon contra las sombras y lograron sellar nuevamente el portal hacia el inframundo. La niebla desapareció y el pueblo volvió a la normalidad, pero la experiencia dejó cicatrices imborrables en los corazones de los sobrevivientes. La Semana Santa nunca volvió a ser la misma, y el recuerdo del terror que vivieron siempre los acompañaría. El relato de Terror en Semana Santa es un recordatorio de que incluso en los momentos más sagrados, el mal puede encontrarse presente. Nos enseña que la fe y el coraje pueden superar cualquier pesadilla y que la verdadera resurrección está en la valentía de enfrentar nuestros miedos más oscuros.